concurso falso! ¡Detente, pueblo embustero! ¡Detente y teme mi acero! ¡Y a todo el poder que alcanzo! ¡No suenen más los clarines! ¡Desvanezca el aparato! ¡Muden de eco las voces! ¡Al ver a Luzbel armado! ¡Qué clarines! ¡Qué trompetas! ¡Qué música y falso boato presentáis en este día a ese objeto sagrado! ¡Insensatos! Bien pronto yo os haré ver que son inútiles pasos los débiles aparatos. Dejad pronto a María, rendíos muy humillados, que pronto os colocaré en sitios bien elevados. A punto que los míos seréis todos venerados, dejad todos ese templo al que llamáis el sagrado y a mis famosas banderas al instante retiraos. ¿Qué respondéis? ¿Lo admitís? ¿Decidís ser convidados? No. ¿Queréis, pues, hacer alianza? ¡No! ¡Responded a mis preguntas! Pronuncie la voz del labio. Comunicad el espíritu a este mi pecho gallardo. Decidlo y nunca temáis, que aqueste brioso brazo sabrá volver por vosotros y por quien siga mis pasos. ¿Qué señal es la que hacéis? ¡No! ¡Moriréis! ¡Pasos! Voy a llamar a escuadrones que salgan a devoraros. ¡Salid, fieras de las grutas! ¡Salid luego, que este día es rival contra María, el infierno sin excusas! ¡Salid, fuerzas no confusas! Que hoy con gran galardón romperéis el corazón y abrasaréis con furor esa infernal población, porque dice sin temor: ¡muera Luzbel Satanás! ¡Salid, fuegos horrorosos, con armas de conquistar! Pues yo le doy guerra cruel a esa imagen singular. ¡Salid, oscuras cavernas! Pues hemos de devorar con las infernales llamas todo aqueste lugar. ¡Salga de Caín la ira! ¡Salga el escuadrón voraz! ¡Abrasen las fuertes llamas de ese ingenio tan sagaz! ¡Que muera Luzbel! ¿Queréis? ¡Sí! Pues no lo habéis de lograr, aunque queráis en este día vuestras vírgenes armar. ¡Salid, fuego sin cesar! ¡Salid, columnas de fuego! ¡Escorpiones, salid ya! ¡Dragones, abrid la boca para poderos tragar a los devotos que siguen a esa imagen singular! ¡Sal ya, ráfaga encendida! ¡Esparce el fuego voraz! ¡Rompan mis rayos ardientes y el poder de Satanás la devoción de este pueblo! Y a nadie se opondrá a resistir nuestros fuegos. Y los que queden plebeos, que no den pronto un silbido, porque en fin, ¿quién se opondrá a mi poder? Yo me opongo sin temor, monstruo infernal atrevido, del infierno morador. ¿Cómo te atreves, traidor, a mostrarte tan erguido, propagando enfurecido astucia, rabia y furor?
perdidos solo al ver mi resplandor. Pérfido amotinador, si sabes cómo has salido en las lides que has tenido con mi espada tu rencor, como indigno de tu error no te muestras corregido. Ea, loco inadvertido, vuelve a la mansión de horror. Tenés bien que tu rigor, habiendo yo aquí venido, impida lo que es debido a la gratitud y honor. ¿A qué fin, magullador, blasonas de presumido y con tu fiero gruñido estorbas este loor que en magnífico primor todo este pueblo rendido a María agradecido dedica con fino amor? Ya no hay más treguas, traidor, muere, áspide cruel. Aunque lo tengas a mal, tus iras se han de acabar hoy debajo de mis pies. Para que sepas quién es quien siempre te ha de mandar, soy el ángel tutelar de aquel pueblo dichoso que hoy venera gustoso a esta imagen singular. Y así, antes que tus furias vayan rodando al abismo, protéstanos aquí mismo que no hablarás más injurias contra este objeto tan santo, aunque tus iras lo sientan y lo llore tu quebranto. ¡Déjame ir al abismo! ¡Ya no pronunciaremos mal! Anda, espíritu rebelde, a publicar tu pesar. Pueblo feroz y atrevido, ¿cómo te has de acordar de no dejarme lograr lo que había prevenido? Temed mi fuerte rugido, pues causará mucho mal, siendo yo vuestro rival. Voy a que salgan armados los horribles condenados de la caverna infernal. Proseguida el noble intento de vuestra fiel devoción, coronad esta función para eterno monumento, pues quedó el vil instrumento sumergido en los abismos. No temáis al libertino, pues mientras veáis armado el brazo tan elevado de la divina justicia, no podrá contra María ni el Cordero Inmaculado. El ejemplar se ve claro. Continuad en festejar esta imagen soberana que ilustra que esta montaña con poder tan singular. Nadie llega a este lugar que no logre algún favor, pues parece que al Señor sujete su omnipotencia con la piedad y clemencia de esta Madre todo amor. Y así viva enhorabuena esta imagen soberana que habita en esta montaña como piadosa azucena. Y a todos con voz muy clara os digo por conclusión que ofrezcáis el corazón a esta Madre que os ampara. Postrados ante su ara, con afecto singular, podéis pedir y lograr la salud de cuerpo y alma, pues la Virgen de la Balma muy bien os la puede dar. Llegamos pues este día llenos de júbilo santo. ¡Viva la Virgen María, nuestro consuelo y amparo! ¡Viva la Virgen de la Balma! ¡Viva!